Buenos días mis hermanos, bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Nosotros siempre estamos mencionando que es un gusto como iglesia el poder conectarnos, el poder saber que día con día estamos teniendo un devocional, un tiempo de estudio donde buscamos como iglesia el crecer, el edificarnos, el buscar sobre todo la guía y la dirección a través de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo la porción de Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Y por título va a llevar Aún el viento le obedece. Es decir, esta porción donde Jesús calma la tempestad y de paso sus discípulos se llevan una lección muy grande. Antes de empezar este tiempo devocional, me gustaría que orásemos para que sea Dios hablando en todo tiempo a través de su palabra, que Él nos muestre, nos ayude a comprender aquello que está en las Escrituras y que hoy Él quiere, muy en particular, enseñarnos como iglesia, que todos escuchemos y crezcamos en la misma porción. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos como iglesia, Señor. Te agradecemos porque solamente es a través de ti, a través de tu palabra, que el día de hoy nosotros podemos crecer, comprender cuál es tu voluntad y sobre todo saber qué quieres tú que hoy entendamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo devocional que nos permites tener y te pedimos que tú seas con nosotros en todo tiempo, bendito Dios. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les mencionaba, hoy vamos a estar viendo esta porción, Marcos 4, versículos 35 al 41. Y lo vamos a dividir en 6 puntos, que después nos van a llevar a 6 conclusiones. El primero es que podemos ver el corazón de servicio que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de su intensidad de actividad ministerial, recordemos que predicaba a las masas, mientras que también sanaba enfermos, echaba fuera a demonios, levantaba incluso a algunos muertos. Y a pesar de todas estas cosas, Jesús jamás perdió su sentido de dirección. Él supo cuál era su visión, cuál era su misión, lo que Dios le había conferido, y él jamás perdió ese sentido. Sabía quién le había dado esa gran comisión de salvar a la humanidad, de predicar los buenos nuevos de salvación, para después traerla a través de su persona. Y a pesar de esto, también Dios le confirmaba a cada paso. Recordemos cuando Jesús es bautizado, se escuchó una voz en los cielos que decía: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No le bastó a Dios con decir a través de los profetas que vendría el Mesías, sino que le confirma en ese momento. Cada paso entonces que Cristo daba era porque el Padre le guiaba a hacerlo. Y en este caso, Dios mismo es quien está pidiendo que crucen al otro lado del lago. Dios a través de la persona de Cristo. ¿Por qué Dios habrá querido que cruzaran el lago de noche, cansados? No, no lo sabemos. Y otra pregunta que nos puede sugerir es: ¿había algo que Dios conocía más allá de las tormentas esporádicas que suelen pasar en el mar de Galilea? Ahí sí podemos decir que ciertamente Dios sabía lo que iba a acontecer a través de esta porción de la tormenta, de la prueba, del titubeo de los discípulos, y por eso es que se da la orden de que crucen de un lado a otro, porque quería que hubiese un aprendizaje, un crecimiento en ellos. Cuando Jesús les dice, lo importante aquí es: pasemos al otro lado, es porque Él sabe de todo lo que va a acontecer. Prueba de ello es que a pesar de la tormenta, Él yace descansando, recostado. Sí, su humanidad estaba cansada, pero su divinidad también sabía que todo estaba bajo control. Por eso es que les dice: pasemos al otro lado. No les está diciendo: crucemos y veamos si llegamos o si perecemos.
Jesús se los había dicho así, porque él sabía que así sería, que iban a llegar al otro lado. Les está diciendo, confíen en mí, yo los voy a llevar. El segundo punto es que al final del versículo 36 vemos que nos dice que sus discípulos, ahora son ellos quienes le tomaron como estaba, después de haber predicado en una barca. Así de intenso era el ritmo de nuestro Señor Jesucristo, no porque se lo impusieran las personas, sino porque el Padre y Él así lo deseaban. Jesús no tuvo tiempo aquella noche de lavarse, de cenar, de tomar un descanso o siquiera de salir de la barca, puesto que su ministerio, su llamado, su amor por el perdido, lo que tenía que hacer en la vida de sus discípulos y conforme a la voluntad de Dios, no podía esperar. Cuando Dios nos llama a hacer algo, tampoco puede esperar, mis hermanos. Tercer punto, ¿qué pasó en aquí? Yo es algo que muchas veces me pregunto, ¿qué habrá pasado en aquella tormenta? ¿Qué hizo titubear? ¿Qué hizo que los discípulos temieran por sus vidas? Recordemos que al menos 4 de ellos eran pescadores, hombres que conocían el mar de Galilea. Y aparte, se dedicaban a ello. Incluso Simón, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, había estado pescando toda la noche. Conocían el mar, conocían las tormentas, conocían lo que era navegar de noche. Pero en este momento, en esa tormenta en particular, en esa hora en particular, desconfían y tienen miedo. La confianza de estos hombres que habían decidido tomarle en la barca, así en el versículo 35 que se le tomaron en la barca, tal cual como estaba, se esfumó así en un instante. ¿Por qué? Porque su confianza en ellos entonces ya no fue suficiente. Sus limitaciones humanas no les permitieron resolver lo que ellos se veían confiados, olvidándose, claro, de que Jesús les había dicho, crucemos al otro lado. Fue necesaria esta prueba para que ellos volvieran a poner su confianza en Cristo, en Dios mismo. ¿Se cumplió el objetivo? Ciertamente sí, pues leemos que ellos le buscaron diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le buscaron reconociéndose impotentes ante la situación, porque ya no sabían qué hacer. Dicen, Maestro, ya no podemos, estamos al borde del colapso. Y creo que es algo que nosotros día con día a veces nos acontece y tenemos que tener cuidado, sí de manifestarlo, pero no la forma, porque cuando le dicen, no tienes cuidado que perecemos, no es una pregunta, no es un clamor. Ahí ya vemos otra cuestión, es un reclamo. Entonces, busquemos a Dios en medio de las pruebas, pero no con reclamos, siempre con un corazón dispuesto a escuchar su voluntad, con un corazón humilde, porque al final de cuentas nos estamos refiriendo a Dios mismo, no a un amigo, no a un familiar. Cuarto punto, en medio de esta tormenta, parece que el enemigo tiene algo que ver. Ahora dirán, uy, este hermano se está yendo a batalla espiritual. Sí y no. Verán por qué. Cuando Jesús habla, no dice que calmó solamente al viento, sino que le reprendió, le dijo, calla, enmudece, en el versículo 39. Y si nos vamos a la terminología que se usa en la palabra, en la Biblia, esta terminología se usa también cuando Jesús hace callar y reprende a los demonios. Entonces, vemos algo. Incluso a la higuera, cuando la maldice, no la reprende de esta forma. Simplemente la maldice y la higuera se seca. Pero este término de calla y enmudece nos demuestra que había algo más allá que una simple tormenta.
Entonces vemos que no era solamente una crisis climática. En el mar de Galilea sucede un fenómeno. Uno de los montes más cercanos que tiene es el Hebrón. Y este monte se puede ver desde el mar. Y cuando son temporadas frías se puede ver el monte con un poco de nieve. Y estos vientos que bajan del monte a veces son los que se juntan con el aire caliente de la región y crean tormentas. Entonces, más allá de una tormenta que ellos seguramente ya habían pasado, vemos que hay una batalla espiritual, una situación en la cual Satanás quería que los hombres, que los corazones de los discípulos se turbasen y tuviesen temor para que titubearan, para que tambalearan, para que reclamaran, para que se alejaran, dejaran de creer en quién era quien iba con ellos, porque sabían que era el Mesías, pero en ese momento no dicen Hijo de Dios, no dicen Mesías, no dicen el Cristo, dicen Maestro. Y Satanás andaba queriendo ganar por ahí. Satanás siempre va a buscar las pruebas, incluso en áreas donde nos creemos suficientemente competentes, para que titubemos, para que tambalemos, pero tenemos que acudir siempre, siempre a Cristo. Quinto punto, la tormenta jamás sorprendió a Jesús. Él estaba descansando y cuando le despiertan, cuando le levantan, a él no se le hizo extraña la tormenta, sabía la situación que estaba pasando. Lo que sí le sorprende un poco es la falta de fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él mismo les había llamado a cruzar el lago, mas ellos titubearon olvidando todos los milagros que ya habían visto que Jesús realizaba. Ya le habían visto sacar demonios, ya le habían visto sanar enfermos, curar leprosos, devolver la vista a ciegos, el habla. Le habían visto infinidad de proezas y sin embargo en este momento, en esta prueba en particular, una prueba ya para ellos, no de alguien más que vieron, titubean, olvidando el tiempo que llevaban ya compartiendo con el Señor. Y todavía ellos le acusaron de no tener cuidado de ellos. En el versículo 38, Señor, tú nos trajiste, nos dijiste que cruzáramos el mar y ve, ahora estamos pereciendo. Y Él tiene que hacerles una pausa y hacerles una señalización, diciéndoles que su falta de fe les sorprende. ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no me creyeron? Yo les dije, iremos al otro lado y así será. No, yo les dije, vayamos al otro lado. Si yo se los dije, es porque así va a ser, porque yo soy el que soy, el Hijo de Dios, el Mesías. Spurgeon aquí hace un comentario respecto a esta porción y dice que nuestro Señor amablemente censuró la incredulidad de los discípulos porque era irrazonable. Una pregunta, ¿acaso el Mesías perecería en medio de una tormenta? Nosotros lo vemos ahora y decimos, no, pues no. Y es una pregunta que pudo haber cruzado en las mentes de los discípulos, pero la verdad es que no, porque si hubiera cruzado, hubieran sabido que el Mesías, prometido al pueblo de Israel, no iba a perecer en medio de una tormenta, porque Dios tenía planes para él. Mas en ese momento ellos titubean y obviamente en esa falta de fe es que el Señor les tiene que llamar la atención, les tiene que decir, ¿dónde está su fe? Tengamos nosotros cuidado de que no nos acontezca lo mismo. Sexto punto, cuando los discípulos le preguntan, o bueno, entre ellos se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Podríamos leerlo como una duda de ellos, donde dicen, ¿quién es? O sea, wow, sabemos que es nuestro maestro, sabemos
que él dice esto de sí y otros dicen esto de sí, que Juan dice esto de sí, pero en verdad, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pero si nosotros nos ponemos a ver un poquito el Salmo 89, versículos 8 y 9, recordemos que los salmos eran bien conocidos por los judíos porque eran parte de sus libros, los tenían bien aprendidos, les gustaba memorizar en los salmos. Entonces, cuando ellos hacen esta pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No están dudando de Cristo, sino que están reconociendo en este hombre carnal que yace frente a ellos un poder divino que solo es atribuido a Dios. En esta porción dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Una pregunta, no hay nadie más como tú. ¿Quién podría haber como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Tú las sosiegas. Y entonces ellos ven esta porción del Salmo 89, versículos 8 y 9, una porción que habla de Dios cumplida en un hombre. Claro que se preguntan ellos, por eso es que estaban tan temerosos cuando dice este pasaje, que se temieron de gran manera, que se llenaron de temor, porque estaban viendo una manifestación de Dios en la persona de Cristo. Y aunque saben que es el Mesías, porque sus corazones se los indican, porque el Espíritu Santo les refiere eso, para ellos va más allá de su comprensión ver a Dios manifestándose en todo su poder, porque dice, poderoso eres Jehová, a través de un hombre. Sí, Dios hecho hombre, pero al final de cuentas a sus ojos, un hombre. Entonces, el gran temor que les invadió fue por un momento donde vieron a Dios mismo frente a ellos, callando y haciendo silencio en medio de la tempestad. Ahora, conclusiones. 6. La primera, nunca perdamos nuestro sentido de dirección. Reconozcamos que todo lo que pasa en nuestras vidas es conforme al buen, agradable y perfecto plan de Dios. Así como Jesucristo jamás perdió el enfoque, jamás perdió su misión y su visión, nosotros tenemos que tener esa misión y visión. ¿Cuál es nuestra visión? Estar un día delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Vivir en santidad, predicar el Evangelio, servir al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, buscar al perdido. Segundo, seamos conscientes de que todo llamado ministerial implica un desgaste, un sacrificio, va a haber cansancio, va a haber sudor, a veces lágrimas, pero vale la pena porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Y muy en particular, en este punto, dejemos la idea de un cristiano cómodo en nuestra iglesia. El pastor refiere siempre que en Amad no debe haber lugar para el hermano que lleva 10 años en Cristo, 5 años en Cristo y no está sirviendo. Tenemos un llamado a servir, a cruzar el agua, a predicar a las naciones, a seguir a Cristo, cargar nuestra cruz y seguir. Cumplamos con ello. Tercer aspecto, tercera conclusión. Dios usa las tormentas, las pruebas, para sacarnos de nuestra comodidad, de aquello que a veces nosotros mismos sentimos que tenemos ya dominado o que somos ya conocedores. Si alguien es fuerte en finanzas, puede ser que un día una prueba fuerte en su vida venga a través de las finanzas. ¿Por qué? Porque usted no va a ser capaz de resolver esa prueba por sus propias fuerzas. Y cuando ya no pueda, ¿a quién va a clamar? ¿A otro asesor financiero? No, va a clamar a Cristo. Dios, ayúdame con mis finanzas, con los números, porque yo ya no puedo. Y ahí es donde Dios dice,
Perfecto. Qué bueno que tienes fe. Qué bueno que me buscas porque yo soy el que puedo dar solución a tus problemas. Venid a mí los que estéis cargados y os haré descansar. Cuando más fuerte sea nuestra carga, no dudemos en ir y buscarle. Pero claro, sería bueno que desde nuestras cargas más ligeras las pongamos a sus pies. Cuarto aspecto. Puede que ciertas pruebas, necesitamos mucho discernimiento espiritual, vengan con una connotación de batalla espiritual. Por eso les digo, tenemos que saber identificar cuando es batalla espiritual, cuando es una prueba propia de nosotros porque nosotros nos hemos metido en esa prueba, o cuando es una situación por el pecado de alguien más. Pero a final de cuentas tenemos que recordar quién yace al frente de nuestro timón. Jesús estaba durmiendo al frente. Jesús estaba en ese momento de silencio, de paz, de reposo. No porque no supiera lo que pasaba, sino porque él estaba confiado, él tenía todo bajo control. Y cuando nosotros escuchemos ese silencio, confiemos en que Dios sigue en control en medio aún de la batalla espiritual. Quinta conclusión. Si Jesús nos ha dicho algo a través de su palabra, es porque así será. Tengamos la certeza de que sus promesas siguen siendo válidas hasta nuestros días. Creámosle. Otra vez esta porción, venid a mí los que estáis cargados y os haré descansar. Si Él dijo hace casi 2000 años que todo aquel que esté cansado le busque para hallar ese reposo, es porque sigue siendo válido al día de hoy. Y el último punto, Cristo es Dios mismo y Él tiene el poder para hacer lo increíble en nuestras vidas, sea la prueba que sea la situación que sea. Él puede actuar, Él va a actuar conforme a su voluntad y nosotros tenemos que creer eso, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia, Señor, porque sabemos que eres tú hablando a través de esta porción y te agradecemos porque tú nos das la guía, nos das ese sustento, ese confort en este día para estar confiados en que tú sigues estando en control en nuestras vidas en todo momento y que a pesar de las pruebas que vivamos nosotros tenemos que tener la confianza y la certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nos cuidas, nos guardas, bendito Dios. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe no desmaye, sino sea fortalecida día con día, para que en el día malo, en el día de la prueba, podamos estar firmes. Te pedimos y damos gracias por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia y nos ponemos en tus manos para que tú seas con nosotros a lo largo de nuestras jornadas y nuestro día. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, tengan un excelente y bendecido martes. Deseamos la mejor de las bendiciones para ustedes, que Dios les guarde en todo momento. Y recuerden, a partir de mañana, de miércoles a viernes, tenemos nuestro devocional con el pastor Robero a las 8 de la mañana. Dios les guarde, les bendiga. Les amamos.